directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, Iglesia Evangélica, Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique y Norma de Victoriano, hoy con el tema bíblico en el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia. Damos comienzo al tema Números. Números. Acerca de números. Es un libro importante dado a que Jehová muestra en él la necesidad de ser obedientes a él y las consecuencias de ser desobedientes. Dios le dio su ley al pueblo, le dio el tabernáculo, el sacerdocio y su presencia para traerlos a la tierra prometida, donde si obedecieran sus mandamientos, todo estaría bien y vivirían por muchos largos días. Este cuarto libro de la ley es llamado Números porque contiene la historia del censo de los hijos de Israel en dos diferentes ocasiones. Al principio de los 40 años en los cuales el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto en el monte Sinaí, capítulo 1, y en Moab, capítulo 26. Su nombre es tomado de la frase hebrea que aparece en el primer verso del capítulo 1, en el desierto. Este libro nos da el registro de la preparación del pueblo de Israel para ir a la guerra y para marchar hacia la frontera de Canaán. El reporte negativo de los espías y la fidelidad de Josué y Caleb, las serpientes venenosas, Balaam y el regreso a Canaán, cubriendo en todos estos años 38 años. Números capítulo 1, verso 1, Deuteronomio capítulo 1, verso 3. Es un libro de dolor, cual historia puede ser escrita en 3 palabras: descontento, desastre y disciplina. Autor: Moisés, capítulo 1, verso 1, capítulo 33, verso 2. Palabras que dan el resumen de Números son: números, murmuraciones. Lección central. La lección central de este libro es que la incredulidad impide la entrada a la abundante vida y esperanza en el cielo. Hechos capítulo 3, versos 7 al 19. La incredulidad ha sido el pecado más común en cada generación de los seres humanos. Hechos capítulo 12, verso 1. Por medio de la manera de cómo Dios lidió con el pueblo de Israel. Este pueblo aprendió a obedecer a Dios y servirle con referencia a sus mandamientos. Aplicación. La aplicación que aprendemos de este libro es: tengan cuidado con la incredulidad. Es importante que aprendamos del pecado de la incredulidad de este pueblo. Primera de Corintios capítulo 10, versos 6, 11. Y recordemos que fueron escritas para enseñarnos. Romanos capítulo 15, verso 4. Resultado de obediencia y desobediencia. En ningún otro libro de la Biblia aprendemos mejor los resultados de la obediencia y desobediencia como lo aprendemos en Números. Encontramos 3 ocasiones de rebelión por parte del pueblo. Primero, rebelión en Cades, cuando rehusaron entrar en la tierra de Canaán, capítulo del 13 al 14.
2. La rebelión de Coré, cuando dirigió a 250 varones de los hijos de Israel para que se rebelaran contra Moisés, capítulo 16. 3. La desobediencia de Moisés y Aarón, capítulo 20. Por la causa de la rebelión del pueblo, Dios hizo abrir la boca de la tierra y tragó a todas estas personas que se rebelaron contra Dios. Todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, capítulo 16 del 32 al 33. Los 250 que se rebelaron contra Moisés también fueron castigados por medio del fuego de Jehová, el cual los consumió. Capítulo 16, verso 35. Y Moisés y Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida. Capítulo 20, de los versículos 10 al 13. Tres grandes divisiones en números. Primero, el primer censo, la orden divina para servir y los últimos 10 días en Sinaí. Capítulos del 1 al 10. 2. Desde Sinaí hasta su fatal fracaso en Cádiz y los 38 años errantes en el desierto y murmurando. Capítulos del 11 al 20. 3. Victoria sobre los reyes paganos en Moab, el segundo censo y la preparación para entrar a Canaán. Capítulos del 21 al 36. La conexión de números en los demás libros. Génesis comienza con la creación del hombre hecho en la imagen de Dios y termina mostrando al hombre arruinado por causa del pecado. Éxodo nos habla de la liberación y redención del pueblo escogido. Levítico nos habla de la provisión de Dios para la adoración y comunión con Dios. Números registra los fracasos y victorias de Israel en servicio, trabajo y guerra mientras anduvieron errantes en el desierto. Eventos importantes en números. Organización en el monte Sinaí, capítulos 1 al 10. «70 ancianos son escogidos», capítulo 11, de los versículos 16 al 25. Dios envía codornices, capítulo 11, de los versículos 31 al 34. El celo de Miriam y Aarón, capítulo 12. La desobediencia en Cádiz, capítulos 13 y 14. Los eventos durante los 40 años en los cuales anduvieron errantes, capítulos 15 al 19. El regreso de Cádiz, el pecado de Moisés y la muerte de Aarón, capítulo 20. La serpiente venenosa, capítulo 21. Balaam y la corrupción de Israel, capítulos 22 al 25. El segundo censo, capítulo 26. Leyes adicionales y preparación para entrar a Canaán, capítulos 27 al 32. Ciudades de refugio, capítulo 35. Las 7 murmuraciones del pueblo. 1. En cuanto a la manera de cómo Dios los dirigía, capítulo 11, versos 1 al 3. 2. En cuanto a la comida en que Dios le daba, capítulos 11 del 4 al 6. 3. En cuanto a la tierra y los gigantes, capítulos 13 de los versículos 33 al capítulo 14, verso 2.
4. En cuanto a sus ancianos que Dios escogió sobre ellos, capítulos 16 al 17. 5. En cuanto a los juicios de Dios, capítulos 14, verso 39 al 45, capítulos 16, verso 41. 6. En cuanto a su sed en el desierto, capítulo 20, de los versículos 2 al 5. 7. La segunda vez en cuanto al maná que Dios le dio, capítulo 21, versos 4 al 9. Sus murmuraciones eran quejas contra Dios. Ellos mostraron su rebelión e incredulidad e ingratitud hacia Dios, y esto causó la tristeza de Dios. Cristo en Números. 1. La roca de agua, capítulo 20, versos 7-11, 1 Corintios, capítulo 10, verso 4. 2. La serpiente de bronce, capítulo 21, versículos 6 al 9. Juan, capítulo 3, verso 14. 3. Las ciudades de refugio, 35. Hechos, capítulo 6, verso 18. 4. Sacrificios de animales fuera del campamento, capítulo 19, verso 3. Hechos, capítulo 13, verso 12. Comparaciones del pueblo de Israel con los cristianos. 1. La esclavitud de Egipto es un tipo de la esclavitud que el pecado causa. Juan, capítulo 8, verso 34. 2. Moisés, su libertador, un tipo de Cristo, quien es el libertador del pecado. Juan capítulo 1, verso 17, Efesios capítulo 1, verso 7 y Gálatas capítulo 5, verso 1. 3. La salida de Egipto tipifica el abandono del pecado y la vida pecaminosa. Romanos capítulo 6, verso 1 al capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6, de los versículos 17 y 18. 4. El Cordero de la Pascua tipifica a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. 5. Faraón persiguiendo a Israel. Éxodo capítulo 14, versos 8 y 9. Tipifica cómo Satanás persigue a los cristianos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Segunda de Corintios capítulo 11, de los versículos 14 al 15. 6. El cruce del Mar Rojo. Éxodo 14, verso 21. Tipifica el cómo Dios quita los obstáculos y cómo Él provee para su pueblo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13. 7. El bautismo de Israel en el mar y la nube. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 y 2. Tipifica el bautismo del pecador para entrar en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 26 y 27, al principio de la vida cristiana. 5. Faraón persiguiendo a Israel. Éxodo 14, versos 8 y 9. Tipifica cómo Satanás persigue a los cristianos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15. 6. El cruce del Mar Rojo. Éxodo 14, verso 21. Tipifica el cómo Dios quita el obstáculo y cómo Él provee para su pueblo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13.
7. El bautismo de Israel en el mar y la nube, 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 2, tipifica el bautismo del pecador para entrar en Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27, al principio de la vida cristiana. 8. La columna de fuego y nube, Éxodo 14, versículos 19 y 20, tipifica la presencia de Cristo y sus seguidores. Mateo capítulo 28, verso 20, Hechos capítulo 13, versos 5 y 6, 9. El cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15, versos del 1 al 19, tipifica el canto espiritual de victoria. Efesios capítulo 5, verso 19, especialmente de la final victoria de los santos. Apocalipsis 15, verso 3. 10. Las transgresiones del pueblo de Israel tipifican nuestros deslices. Primera de Corintios capítulo 10, de los versículos 6 al 12. 11. El maná en el desierto. Éxodo capítulo 16, verso 4, tipifica a Cristo, quien es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículos 31 al 35. 12. El agua de la roca. Éxodo capítulo 17, verso 6, tipifica a Cristo, el agua de vida. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. 13. Israel, la iglesia en el desierto, tipifica la iglesia en el mundo. Hechos capítulo 7, verso 38. Primera de Corintios capítulo 5, verso 9 al 11. En el mundo, pero no del mundo. 14. El descanso prometido tipifica el descanso final en el cielo. Hechos capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, verso 11. 15. Todos los campamentos estaban alrededor del tabernáculo. La vida del cristiano está centrada en la iglesia. Números nos enseña la importante que es la obediencia a nuestro Dios. A la misma vez nos enseña las consecuencias de desobedecer a Dios. Que Dios nos ayude a ser obedientes a su voluntad para que no experimentemos su ira en aquel día. Le animo a que estudie este muy importante libro de Números. Bendiciones.